Este video es para todas las personas que necesitan organizarse mejor con la cocina y que necesitan aprender cómo preparar recetas que sean a la vez deliciosas, fáciles y saludables. Pero sobre todo lo fácil, porque la invitada que tenemos hoy es especialista en eso y es Irene Sevilla. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito más sobre ti. Tengo una persona con la que trabajo, ¿vale? Que yo no lo hago Ujú, todo sola porque si no sería imposible. O sea, que mi compañera y yo pues, elaboramos recetas para dos blogs de recetas que tenemos. ujú. Uno es secundario, que es el de recetasfacilesdeirene.com, y luego está el de yhoyquecomemos.com, que ese fue el principal, ¿no? Digamos, el primero que surgió a la luz. ¿Y cómo surgió? Pues teníamos muchos amigos y familiares que nos preguntaban, bueno, mi compañera es que cocina muy bien, entonces a ella siempre le preguntaban, oye, ¿cómo es la receta tal? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? Entonces siempre la llamaban, se ponían en contacto con ella para ver cómo se hacían las recetas y las elaboraciones. Y entonces un día, como yo estudié periodismo, ¿no? Comunicación. Y luego pues me especialicé en la rama de diseño gráfico y diseño web. Entonces me surgió la idea un día de decirle, oye, ¿por qué nos ponemos todas esas recetas en el mundo online para el que quiera acudir, pues tener una referencia, ¿no? De decirle, pues mira, yo te paso mi receta, la puedes visitar pues en este enlace y vas directamente y ahí lo tienes todo mucho más fácil y a mano. Y de ahí surgió la idea. Entonces vimos que al principio funcionaba bastante bien, nada, fue como algo, no esperábamos eso, que fuese a tener tantas visitas, era como algo más personal para nosotros y nuestros más allegados. Y luego vimos pues que eso, que las recetas se compartían, que a las personas de los demás les gustaban, ¿no? Sobre todo no de España, sino también Latinoamérica y otros países. Y entonces, bueno, pues decidimos emprender ese mundo como algo más profesional. Y de ahí surgió ya, pues eso, primero el blog, luego surgió el canal de recetas del YouTube, que ya podíamos grabar en vídeo también. Y luego ya surgió el canal secundario, digamos, que es el que lleva mi nombre, que es el Recetas Fáciles de Irene. Y ahí fue un momento de transición, digamos, porque en el otro blog tenemos como recetas tradicionales, ¿no? Ujú. Y recetas fáciles de hacer que son para toda la familia. Pero en el otro blog, en el secundario, pues lo que queremos hacer es un poco recetas más, digamos, más de comida real, ¿no? Ujú. Que sean un poco más saludables, ¿no? Con no tantas harinas refinadas, con otro tipo de azúcares que sean más saludables, incluyendo una gran cantidad de ingredientes que tengan muchos nutrientes. Fue un poco a raíz de una transición que yo pasé en mi vida, ¿no? De querer mejorar mi alimentación y mi salud y todo, que empecé a investigar un poco y decidí entonces abrir esa página web que creía que, bueno, que cada vez la demanda es verdad que es más alta, la gente cada vez está más interesada en su alimentación, en la forma de comer más nutritiva, más saludable, y por eso ahí surgió todo. Y bueno, hasta el día de hoy que seguimos ahí trabajando y dándole caña a la receta. Bueno, el mundo de la cocina es algo que a mí siempre me ha encantado, ¿no? Y es algo en lo que voy aprendiendo también cada día. Me aporta mucho al día. Y qué bonito esto que dices que ha surgido, que surgió para ti eventualmente ese interés por la alimentación más sana, por buscar ingredientes alternativos. Una vez que entendemos lo importante que es la comida para nuestra salud, lo mucho que la comida afecta a nuestro cuerpo, ya no solo por el tema peso, sino por muchos otros factores. Hay personas, qué sé yo, que descubren una enfermedad autoinmune o que descubren un riesgo de resistencia a la insulina, un riesgo de diabetes, un riesgo de enfermedad cardiovascular y se dan cuenta que necesitan modificar su alimentación. Y una de las primeras cosas que hacemos cuando nos damos cuenta de eso, en efecto, es ir a buscar recetas alternativas, ir a mirar cómo Claro, cambio las harinas refinadas, cómo quito un poco el azúcar, pero sin perder el placer, sin perder el gusto, sobre todo considerando que seguramente no seré yo la única persona que va a necesitar comer de las comidas que yo haga, sino que si tengo también pareja, hijos, pues hay que empezar como a conjugar todo eso, ¿no? Y la verdad es que llega un punto en que uno se confunde mucho porque no logras determinar realmente qué es bien, qué es mal, qué te va a hacer, qué te va a funcionar mejor.
Y cuando se trata de recetas, particularmente cuando tú cambias un ingrediente, te puede cambiar mucho el resultado final, ¿no? Te cambia la textura, las proporciones de pronto no son las mismas, así que hay mucho que aprender, con lo cual lo que tú compartes en tu blog y en tus redes sociales es realmente valioso, es una mina para la gente que está buscando recetas y todo esto. Y ahora tú tuviste entonces este proceso y lo compartes y compartes ese resultado en tu blog secundario, que es el de recetas fáciles de Irene. Y cuando uno va allí y ves la cantidad de recetas que hay, el pensamiento que se viene a la mente es, oye, ella se pasará todo el día cocinando, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido tu proceso, Irene? ¿Cómo haces tú desde ese aprendizaje, de esa búsqueda de recetas sanas, mejor elaboradas? ¿Te lleva mucho tiempo? ¿Pasas mucho tiempo en la cocina? Cuéntame un poquito cómo es ese día a día en la cocina para ti. Bueno, sí, la verdad es que para mí el tema de la cocina es pensar en ello todo el día, ¿no? Son Mm, casi 24/7, aparte de que, claro, también la pasión me ciega un poco, ¿no? Entonces, claro. muchas veces cuando me voy a la cama siempre estoy ahí dándole vueltas a las recetas y cómo puedo hacer esto, qué puedo hacer, que, ¿sabes? Siempre estamos ahí dándole vueltas a la cabeza. Y sí que es verdad que hay un trabajo grande Mm, detrás, ¿no? De todo esto. Más que nada porque, hombre, hay recetas muy sencillas que pues las preparas con pocos ingredientes, ingredientes muy económicos y sobre todo las recetas saladas son bastante fáciles de preparar porque, bueno, a lo mejor que te confundas mucho y en vez de ponerle sal le pones azúcar, pues ya eso es un grave error, ¿no? Pero las recetas dulces quizás son las más complicadas mm, porque requieren a lo mejor de cantidades exactas. mm, Entonces, y bueno, y sobre todo, si tú vas a hacer, por ejemplo, un bizcocho o algún dulce que lleve, por ejemplo, harina, si lo vas a sacar de un dulce tradicional que lleva una harina de trigo normal de todo uso, y si la quieres sustituir por otro tipo de harina, hay que tener cuidado porque las cantidades no van a ser las mismas. Todas las sí. harinas no son iguales. Hay algunas que absorben más que otras. Entonces, claro, ahí pues hay que estar jugando mucho, practicando mucho con los tipos de ingredientes porque no todos Ujú. funcionan igual. Y luego, sobre todo, la organización en la cocina es muy importante, ¿no? Por ejemplo, yo me organizo a la semana si voy a preparar una o dos recetas, pues vamos, que esto vale también para organizarte el menú semanal perfectamente, ¿eh? Me Mm, organizo a lo mejor el menú o las recetas que vaya a preparar y luego pues me elaboro una lista de ingredientes y digo, ¿qué necesito? Pues ya en base a eso veo que tengo en la nevera, que no tengo en la despensa, que es lo que me falta, voy a comprarlos al mercado o a las tiendas de por aquí del barrio y entonces ahí ya empieza ya la organización. Ya después solo tengo que preparar. A mí me gusta tener todos los ingredientes a mano, ¿no? Antes de empezar a ujú. cocinar, me gusta tener los ingredientes ya preparados para no dejarme nada atrás, que no se me olvide nada. Y luego, cuando una vez que empiece el proceso de elaboración, es todo mucho más sencillo porque lo tienes ya todo y sabes perfectamente, nada más que tienes que ir integrando ingredientes y cocinando a la vez. Entonces, para mí la organización es muy importante. Es cierto, entonces ese proceso tuyo, digamos que va como lo has descrito, ¿no? Primero decides qué es lo que vas a preparar, qué es lo que vas a comer, y en el caso de, no sé, de unas personas que están planificando su menú semanal, pues tienen decidido lo que van a comer en la semana, a partir de ahí extraes tu lista de ingredientes, verificas lo que ya tienes, compras lo que te falta, y luego estableces como un tiempo, ¿no? En el que te vas a poner a cocinar y durante ese tiempo es que vas a preparar. Y el tema de la organización en la comida es tan importante. Muchas veces llegamos a la hora, normalmente a la hora de la cena, ya te digo, que es la complicación principal de la mayoría de la gente, ¿no? Y como no he previsto lo que voy a preparar, pues termino pidiendo del delivery o comiendo cualquier cosa porque me da pereza estar decidiendo y a veces no tengo los ingredientes o lo que sea y es súper complicado. Entonces, qué Claro, importante poder tomarse ese tiempo para planificar y pensar con anticipación qué es lo que voy a comer en la semana, en cada momento. Tal exacto. vez no un menú rígido, pero por lo menos tener una idea mínima de qué se va a comer y de qué se necesita, y luego ir a prepararlo. Y hay un problema que ocurre muy frecuentemente con las personas y es que, sobre todo con el tema verduras, se les suele dañar
los ingredientes, porque suelen comprar y están tratando de comer más sano y saben que comer más verdura es súper importante, entonces hacen el esfuerzo de comprar verdura cuando van al mercado, pero quizá no tienen muy claro cómo lo van a preparar o no toman el tiempo y se termina dañando la verdura, terminan tirando Claro. ingredientes. ¿Cómo manejas tú esto quizá en tu día a día, más allá del blog? ¿Cómo haces para tener una alimentación más sana y con el tema de las verduras en particular? ¿Te han gustado las verduras de toda la vida? ¿Es un gusto adquirido? ¿Cómo llevas tú eso? Bueno, pues como te he comentado, pasé por un proceso, una transición, ¿no? Digamos, hace 4 o 5 años, pues yo no tenía hábitos saludables los que tengo ahora, tenía otros, me dejaba llevar mucho por eso, claro, como antes dedicaba la mayoría de mi tiempo a trabajar para otros clientes y para otras personas en las páginas web, ¿no? Entonces pasaba mucho tiempo sentada, no hacía nada de deporte, no me movía y al final pues tiraba de lo que siempre, ¿no? De cosas ya preparadas y que no, a lo mejor no son alimentos tan saludables como los que tú te puedes llegar a preparar en casa. Entonces, a raíz de ahí, mm, pues inicié un proceso de transición y dije, oye, esto no puede ser porque es verdad que ya me estaba afectando a mi salud, y yo lo veía en mi cuerpo, ¿no? Mm, Entonces decidí hacer un cambio radical y comencé, pues eso, a investigar primero cómo podía llevar una dieta más equilibrada y más nutritiva, y ya a raíz de ahí es verdad que al principio, por comodidad o por pereza, pues es verdad que cuesta un poco más trabajo el tema de, sobre todo las verduras, ¿no? Que a lo mejor a la gente le puede costar un poquillo más. Pero bueno, empecé a combinar verduras, primero las que más me gustaban, ¿no? Que eran las que sabía que me iban a gustar y que no las iba a dejar y no iba a poner excusa para no comerlas, sino que pues iba a lo que me gustaba, ¿no? Y luego pues eso lo combinaba con hidratos de carbono y con proteína, entonces me hacía un plato combinado, tipo plato sano, el plato de Harvard, que fue como ajá, empecé yo ahí a empezar a cambiar mis hábitos y claro, ya al principio lo hacía todo muy, muy básico, ¿no? Pero ya después, claro, como me gusta tanto la cocina, pues ya empiezas a investigar, empiezas a preparar elaboraciones más elaboradas, pues con especias, con vinagretas y cosas, siempre todo muy, muy simple y saludable, sin demasiados ingredientes para no estropear y no, digamos, no enmascarar el sabor natural de los alimentos, ¿no? Era como una especie de reeducar mi paladar, porque estaba acostumbrado a alimentos más procesados y ujú, bastante azucarados, y entonces es un hábito que, pues, que requiere bastante tiempo y sobre todo conciencia, ¿no? De decir, oye, quiero pasar por este trance, me tengo que ujú. concienciar y tengo que poner de mi parte. Y entonces, pues eso, fue así, ¿no? Como surgió este proceso de transición y yo ahora como verduras todos los días e intento meterlas tanto en el almuerzo como en la cena. Y por la mañana sí puede ser, a lo mejor no ya vegetales y verduras, pero sí fruta, ¿no? Ujú. Claro. ¿Cómo tienes algunos truquitos quizá especiales para el tema verduras? ¿Hay alguna combinación en particular que te guste mucho ahora? Bueno, ahora sobre todo en verano me gustan mucho las ensaladas, ¿no? Que además ahí, bueno, si le das rienda suelta a tu imaginación, puedes crear una infinidad de recetas, ¿no? Y además combinando todos los nutrientes y todos los alimentos que necesita nuestro cuerpo, tanto puedes combinar vegetales, frutas, legumbres y hidratos de carbono. Y si lo mezclas todo, tanto en frío como en templado, tienes ahí pues, un plato excelente, ¿no? Sobre todo eso, para las épocas de más calor, me encantan las ensaladas y también los jugos de verdura y Ujú. frutas, que bueno, aquí por ejemplo es muy típico el gazpacho de tomate, que pues nada más que es muy simple, es una receta muy simple que lleva sobre todo tomate, ¿no? Que es lo principal, y luego verduras a lo mejor como el pimiento rojo, el pimiento verde, un poco de cebolla, ajo y luego un aderezo tan simple como sal, aceite, vinagre. Pues ese tipo de recetas, por ejemplo, ahora me encanta porque son muy refrescantes y además es una cantidad de nutrientes que apenas se digieren porque como está todo tan triturado, directamente pasa a tu cuerpo a darte toda la energía que necesitas, es fantástico. Gazpachos verdes también, por ejemplo, que en vez de rojo los hago verdes y le mezclo frutas
y ese contraste de verduras y frutas, ¿no? De lo dulce y salado, me encanta. Ujú. El año pasado descubrí una receta que me pasó una prima mía, que es gazpacho verde preparado con hojas de espinacas y luego lleva manzana y melón y el mismo aderezo que el gazpacho tradicional, la sal, el aceite y el vinagre. Entonces es un licuado, es como un smoothie, ¿no? Que se le Ujú. conoce bueno, también me encanta, estoy deseando ya de que llegue la época del melón para poder empezar a consumirlo, porque además es algo tan fácil de preparar y todo en crudo que no hace falta ni siquiera que pase por un procesado, nada más que licuarlo y lo bebes y listo. Y ya te digo, son Es- cosas súper ricas. Suena riquísimo todo eso. Y es verdad que son combinaciones que uno no se habría imaginado. Yo jamás me habría imaginado esa posibilidad de ese tipo de mezcla. Sí, sí las conozco y en algunos de nuestros programas hacemos smoothies de ese tipo, ¿no? Los batidos que llamo yo, batidos detox, entre comillas. Pero con la combinación, pero son dulces los que suelo proponer, ¿verdad? Esta combinación de la fruta ensalado, nunca lo había pensado, qué rico, ahora tengo ganas Sí, sí, sí. de probar, El suena. que esté, vamos, a la persona que le guste probar cosas nuevas y investigar en la cocina y tal, son combinaciones que están deliciosas. Yo ya te digo, a mí siempre me gustaba probar cosas nuevas, ¿eh? Y me gusta mezclar alimentos, además, que no me importa que sean muy dispares, porque me gusta probar cosas nuevas a ver si combinan bien o no. Entonces descubrí este gazpacho y la verdad es que el contraste salado-dulce me parece algo increíble para el paladar y ya si nos aporta a nosotros todo lo que necesitamos y nos da un subidón de energía, ya es fenomenal. Y sobre todo eso, que son muy fáciles también de preparar, que no requieren mucho tiempo. Irene, ahora que pienso justamente en probar y en combinaciones que quizá no se nos habrían ocurrido, cosas especiales, no puedo dejar de pensar en mis hijas. Porque, pero yo tengo dos pequeñas, yo tengo tres hijos, pero dos que son pequeñas, y ellas dos son muy distintas. Hay una que le encanta probar y que igual es más, a ver, a ella le gusta mucho la estructura, pero es más dócil, por decir así, y le encanta y está apta a probar y abierta, mientras que hay otra que si bien le gustan mucho las sorpresas y los cambios y todo, que es la más pequeña, es más difícil para que pruebe comidas nuevas, ¿no? Seguro entre tus seguidores y todo eso conocerás a muchas mamás, muchos papás que se preocupan por la alimentación de sus hijos, que quieren también transmitirles una alimentación más sana, porque como bien dices, Exacto. afortunadamente está más de moda ahora, ¿no? Esto de comer sano, pero con los niños pues a veces nos da la impresión de que es más difícil, ¿no? Sobre todo el tema verduras. Entonces, ¿qué consejitos tienes por allí para darles a alguna mamá o papá desesperado por allí que no sepa cómo hacer para que su niño coma más sano? Pues mira, yo sí que es verdad que hace unos años a mí es un tema que no me tocaba, ¿no? Bien. De lleno, pero claro, ahora ya con la historia esta de que voy a ser mamá y también tengo una sobrina de 3 años, ¿no? Que la he visto desde chiquitita comer muy bien, le ha gustado todo tipo de alimentos, pero claro, una vez que ya empieza a probar otro tipo de cosas, es más difícil, ¿no? Que se suele ajustar a lo que es más natural. Entonces sí que es verdad que me gusta investigar y hay muchas personas también que dicen, oye, ¿por qué no subes más recetas de cocina de verduras y de frutas? Entonces es algo, claro, que a la gente le preocupa bastante. Sí. Pero sí que a lo mejor sobre todo hay que tener, yo creo, mucha paciencia y luego a lo mejor dar un poquito de creatividad. Por ejemplo, si a la hora de presentar los platos, ¿no? Lo podemos hacer simple y que no nos llamen la atención ni a nosotros mismos, pero lo podemos hacer a lo mejor de forma más divertida. En los vegetales o las frutas, por ejemplo, podemos cortarlas en forma que tengan estrellitas o luna o algo así que le llame la atención al pequeño cuando lo vea y que le entren ganas de llevárselo a la boca, ¿no? Mm, Combinar colores, por ejemplo, ¿no? Que aparte de aportarnos, cada uno nos va a aportar un nutriente, pues que la comida sea colorida, eso también le va a llamar mucho la atención para que experimente y luego, pues eso, acabe comiéndoselo. Por ejemplo, hace poco hice una receta con uno de mis sobrinos que eran tortitas, las tortitas ajá. para merendar, pero en vez de ponerle azúcares, pues le pusimos plátano y la hicimos con avena y luego
para decorarla les pusimos frutas variadas y entonces las tortitas nos servían como si fueran unas caritas y les poníamos pues con la fruta le poníamos la forma de, pues, de un pez o de un búho. Entonces eso también es una forma de llamar la atención de los críos, ¿no? Sí. Claro, si te entra por los ojos también te va a entrar por la boca, entonces va a ser mucho más llamativo para ellos, ¿no? Luego también a lo mejor podemos hacer que ellos nos ayuden a preparar las recetas, que se Ujú. involucren en la cocina, ¿no? Entonces ellos así, lo que van a hacer es, una vez terminada la receta, van a decir: "Anda, eso es algo que he creado yo", ¿no? Sí. Que le van a dar importancia, se van a sentir valorados y, sobre todo, lo van a probar y ya después, pues, si les gusta, se lo van a comer incluso todo. Eso también creo que puede ser un consejo que a más de uno le puede venir bien. Otra cosa importante, pues, a lo mejor es que les expliquemos y les eduquemos desde bien pequeños de dónde vienen los productos, de Mm. dónde cómo se consiguen, ¿no? A lo mejor llevarlos un día al campo, y preparar allí o recoger de allí frutas y verduras del huerto, a lo mejor. Hombre, si tenemos la posibilidad de tener un huerto en casa, pues sería genial, ¿no? Pero o a lo mejor en el colegio, ¿no? Que ya eso se incentiva mucho. Hay muchos colegios que Sí. tienen huertos urbanos y eso a mí me parece genial porque ellos, además de involucrarse también, aprenden jugando, ¿no? Y entonces, conocen perfectamente de dónde viene cada cosa, cómo se recoge y bueno, yo creo que eso es, un valor muy importante para que aprendan también a valorar, ¿no? Es verdad que el trabajo del campo o del agricultor, el ganadero, es bastante complejo, pues para que Ujú. entiendan de dónde viene todo. Y bueno, si en casa no tenemos huerto, no pasa nada, porque a lo mejor podemos plantar con un par de macetas que tengamos, con 2 tomateras y veamos cómo crecen, ¿no? Y las reguemos y incentivemos a los niños a ese cuidado de esas plantas, pues yo creo que ya ahí también le estamos inculcando una cosa que ellos van a valorar, ¿no? Por lo menos que eso, que valoren que los alimentos cuestan trabajo, hay que trabajarlo, ¿no? Y que luego si, tienes un poco de tiempo y lo preparas y lo elaboras y le pones mucho cariño, pues te vas a llevar a la boca algo que has preparado tú o que has recolectado tú, y eso es algo muy gratificante y es maravilloso, ¿no? Y bueno, yo creo que eso, la paciencia también es muy importante, ¿no? Porque a lo mejor los pequeños no tienen tanta paciencia como la tenemos nosotros, ni tanta conciencia. Entonces, a lo mejor ellos, si tú le presentas una verdura nueva o una fruta nueva, lo ideal es que, primero, que nosotros también le demos ejemplo de que nos vean a nosotros comer lo mismo y a la vez que ellos, ¿no? Si nos sentamos a la mesa todos a comer, comemos todos el mismo plato. Es decir, yo no me voy a poner a mí una cosa y luego al niño o a la niña le voy a poner otra cosa, sino se trata de comer todos lo mismo y que ellos vean que nosotros pues comemos eso, esa variedad de tipos de alimentos. Entonces, claro, si el niño nos va a ver a nosotros, pues él también se lo va a llevar a la boca, lo va a probar y bueno, si hay algo que no le gusta y lo rechace, pues a lo mejor habría que tener un poco de más paciencia. No desistir del todo, sino esperar un poco, insistir y volvérselo a ofrecer o a lo mejor ofrecérselo de otra manera, un poco más camuflado, en Ajá. el sentido de un poco más elaborado, ¿no? Que lo suyo sería eso, preparar, recetas, sobre todo que coman también cosas crudas y Mm. también, a lo mejor otras recetas un poco más elaboradas, ¿no? Para que coman verduras y vegetales sin darse cuenta, digamos, ¿no? Y Sí. más o menos yo creo que con esos consejillos podemos hacer que los peques también puedan comer verduras casi, pues eso, lo fundamental y lo ideal sería que a diario, ¿no? Y en todos los platos que ellos coman al día. Totalmente. Qué maravilla de consejos. Suscribo todos los que dices. O sea, todo lo que has dicho, estoy absolutamente de acuerdo. Para nosotros ha sido parte de la dinámica. Cada una de las cosas que has dicho en distintos momentos, lo de ir a recolectar cuando sea posible el alimento fenomenal, lo de ir a comprar con ellos.
preparar con ellos. O sea, todo eso es tan importante y proponer y no chantajear, ¿verdad? No es decir, no te doy postre hasta que no te comas esto. O sea, la verdura no puede ser el enemigo, tiene que ser simplemente algo que nos aporta salud, que comemos por nuestro bienestar. Lo de camuflar también lo comento porque creo que puede ser útil para las personas. A veces pensamos que no, que tiene que ser así, que tiene que ser todo saludable, todo natural. A veces a los niños pasa más un sabor acompañado con otro. Hay alimentos que sí va a recibir el niño si están un poquito más preparados o si tienen un sabor un poquito más agradable o más parecido a lo que ellos esperan. Y está perfectamente bien, no hay ningún problema que la col sea gratinada, o sea, están comiendo la verdura, que al final es lo importante para los niños y para los adultos que no les gusta comer verduras, que conozco un montón, que dicen, no, pero es que no me gusta la verdura. Bueno, le encontramos el gusto, ¿verdad? Ya decíamos que acostumbramos el paladar y como decía Irene, la idea esta de que comienzas primero con los que sí te gustan y vas mezclando los sabores que te gustan y poquito a poco realmente vas aprendiendo a hacerlo mejor. Así que creo que son muchos consejos que son todos pertinentes, todos son útiles, todos son efectivos. Basta tomar uno o dos de ellos y empezar a probar para empezar a mejorar esa alimentación poco a poco, que ya también lo decías tú, es un proceso, ¿verdad? Es una cosa que se lleva un tiempo, no es un cambio de un día para otro. Todo esto suena a veces, Irene, a mucho trabajo. Yo sé que tengo muchas personas que nos están seguramente viendo y que se dirán, oye, pero lo que pasa es que yo con el trabajo o con la casa no tengo mucho tiempo de dedicarle a esto. Y si son quizá como yo, que no les gusta mucho la cocina o no es una de sus pasiones, en todo caso, ¿qué consejo podrías dar tú para una persona que está sensibilizada por una alimentación más saludable, por una alimentación más de casa, pero que no quiere como tirarse ese trabajo encima? ¿No? ¿Cómo podemos hacer para que esto de cocinar más en casa y cocinar más sano no sea un trabajo extra, sino que sea algo más de disfrute y que esté más integrado en nuestro día a día? ¿Cómo nos puedes transmitir un poquito tú de esa pasión que tú tienes a alguien que quizá no la tenga? Claro, yo entiendo que la cocina es verdad que muchas veces requiere de bastante tiempo, ¿no? Y si es algo que realmente no te gusta, pues cuesta un poco de trabajo ponerse y dedicarle tiempo y de hacer elaboraciones más preparadas. Pero sí que es verdad que luego en la cocina es muy importante la organización, la previa Ujú. organización y si puedes establecerte un menú semanal para todas las semanas, ¿no? Y a lo mejor, pues eso, preparamos desayuno, almuerzo y cena, o si no, simplemente el Ujú. almuerzo y la cena, que a lo mejor lo que más trabajo cuesta, ¿no? Porque a lo mejor el desayuno sea mucho más fácil o lo hagamos fuera de casa porque trabajemos fuera y tal. Ujú. Pues sería eso, mantener el menú, no intentar no salirnos de ahí, porque a lo mejor podemos pecar en comer otras cosas o en comprar cosas que no son tan saludables a última hora. Y bueno, a lo mejor si no tenemos tiempo a lo largo de la semana para preparar comida de forma diaria, lo podemos hacer un día a la semana o dedicar una Ujú. tarde a la semana. Podemos preparar platos que podamos mantener en la nevera o incluso en la despensa a lo mejor también, y luego, cuando lleguemos a casa, simplemente ir tirando de nevera o de congelador, ¿no? Se trata de eso, de a lo mejor dedicar un solo día a hacer lo que se conoce como el batch cooking, de Sí. cocinar para toda la semana. Y entonces es todo mucho más fácil, va todo rodado, ¿no? Y ya luego solo tenemos que llegar a casa y no tenemos que complicarnos para decir, ¿qué voy a cocinar ahora? ¿Qué me voy a poner a hacer? ¿Qué tengo por ahí? ¿Qué tengo Ujú. por allá? Pues eso, te organizas un día a la semana, no hace falta que hagas platos muy elaborados, sino a lo mejor se trata de cocer pasta, cocer arroz, Ujú. preparar unas verduras salteadas, ¿no? O los guisos, ¿no? Que aquí Ujú. se estilan tanto. Los guisos de legumbre, pues quizás se puede preparar una buena olla y luego los congelas para varios días y simplemente después nada más que lo tienes que descongelar y calentar un poco y comerlos, ¿no? Que estaría listo para consumir. Y es eso, y a lo mejor preparar las verduras salteadas, pues te vale para 2 días, lo guardas en la nevera en un recipiente hermético y ya simplemente lo tienes que calentar un poco y a lo mejor hacerte alguna carne o un pescado que sea a la Ujú. plancha, al vapor
o incluso al horno, ¿no? Como a cada uno le guste. Y si ya cada uno se quiere complicar un poco y ponerle una salsita así sencilla, eso tampoco requiere mucho tiempo. Es algo bastante sencillo, ¿sabes? Que comer simple no significa que no se pueda comer rico, al contrario, ¿no? Yo creo que la simpleza y el minimalismo es lo que aporta también y lo que nos hace disfrutar de los sabores verdaderos que tienen los alimentos. Totalmente. Pero claro, si nos da pereza, pues eso, una buena organización y que no tengamos tiempo, a lo mejor no tengamos nada en casa que no sea saludable, no quiere decir que no vayamos al mercado y lo vayamos a encontrar, porque podemos tirar de conservas, ¿no? De o legumbres Ujú. que Sí. ya están cocidas, o también eso tenemos conservas tipo, no sé, pepinillos, tenemos aceitunas, tenemos pimientos asados, hay de todo. Claro que eso en realidad están procesados, pero muy poco procesados, por el hecho simplemente de eso, que han sido tratados, mínimamente, pero claro, hay que conservarlos de alguna manera. Entonces, en el mercado encontramos seguro, muchos formatos de comida y de ingredientes que nos van a hacer, pues eso, a lo mejor la vida más sencilla y sin tener que complicarnos demasiado, pero no quita que no podamos comer bien, ¿no? A lo largo de toda la semana. Totalmente. Sí, sí, lo de los alimentos en conserva puede ser una gran ayuda. Los alimentos congelados, las verduras congeladas ya vienen picadas, vienen limpias, todo está congelado, está porcionable, tú tomas la cantidad que necesitas y preparas. Realmente es una gran ayuda. Yo utilizo mucho eso. Y hay muchas personas que piensan que no es saludable, si va, para que sea saludable tiene que ser fresco, pero qué pereza entonces comprar del mercado y estar limpiando. No, podemos utilizar tranquilamente todos Perfecto. esos alimentos semiprocesados, como dices tú, Irana, que nos ahorran un montón de tiempo, nos facilitan las cosas y nos ayudan. Y en efecto, el cocinar para más de una ocasión, para mí, yo no hago comida para una sola vez, nunca, o sea, prácticamente nunca. Yo todo lo que cocina, como has dicho, ya sea pasta, sea arroz, sean carnes, o sea, las verduras, lo que sea, siempre como mínimo para 2 comidas y ya por ahí uno se va Ya. ahorrando tiempo. Y lo otro que creo y que entiendo también de lo que estás diciendo es que en la medida, bueno, has dicho por supuesto que la organización es clave, lo cual sin duda alguna, así que si esto es una prioridad para nosotros, si sabemos que realmente es importante y si necesitamos realmente empezar a ya tomar mucho más en mano nuestra alimentación por cuestión de salud, por cuestión de presupuesto, por cuestión de responsabilidad para con nuestra familia o lo que sea, y sabemos que es importante, pues a tomarse un ratito para organizar qué voy a comprar, qué voy a comer en la semana, qué voy a comprar, qué necesitaré para esto, ir a hacer la compra y luego hacer el batch cooking. Yo lo llamo cocina flash, que es la forma en como lo enseño Ajá. en nuestro curso del plato perfecto, pero es exactamente esa idea del batch cooking. O como mínimo cocinar para varios, guardar en la nevera y tener allí disponible, y es mucho más fácil hacerlo de esa forma. Y pienso y de verdad creo que es así, que en la medida en que lo vamos haciendo, si al principio no tenemos la costumbre de hacerlo y todo esto todavía nos parece un poco trabajoso, pero es que todo es cuestión de práctica. En la medida en que vamos desarrollando quizá nuestra propia organización, nuestro propio método, que vamos descubriendo cuáles son esas comidas, esas combinaciones que les gusta a la familia, todo se va haciendo más fácil y eventualmente algo que quizá no nos gustaba y aunque no me apasiona la cocina o lo que sea, al final es gratificante decirte que hiciste Sí, una comida que es más sana, que está rica. Es gratificante ver cómo eventualmente tu pareja también se va uniendo a esto y también te va diciendo, oye, finalmente yo también empiezo a tener beneficios. Es muy gratificante ver que tus hijos coman un plato de comida tuya que sabes que está sano. Y esa gratificación, eso es como premio, ¿verdad? Es como un regalo que sí, finalmente te motiva a que lo sigas haciendo. sí, 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 sí. Sí, sí, yo también lo creo así. Al principio es verdad que puede costar un poco de más trabajo, pero después es algo tan fácil y nos da tanta felicidad, ¿no? Que se convierte como algo natural y sencillo. Es simplemente eso, cambiar hábitos, ¿no? Y tener también un poco de responsabilidad para con nosotros y para con el resto de nuestra familia. Si ganamos en salud, ganamos en calidad de vida y en felicidad. Entonces, como decía una buena amiga mía, Eva Vargas, que la alimentación tiene que ser nuestra medicina, ¿no? Nuestra salud va a mejorar, vamos a tener una energía que a lo mejor con otro tipo de alimentos no la tenemos y eso Exacto. pues a la larga
se va a crear, lo vas a tener como algo que te va a faltar, ¿no? Que el día que a lo mejor no cocines tú en casa y a lo mejor estés mucho tiempo fuera, comiendo fuera, no sé qué, vas a echar incluso de menos comer tus propias comidas y tus propias elaboraciones por el simple hecho de eso, de que te va a aportar gran cantidad de beneficios. Sí, es totalmente cierto lo que estás diciendo, es tal cual como ocurre. Pues bueno, Irene, yo prometí que te iba a pedir que nos contaras algunos consejitos especiales para el tema postres. Entonces, no sé, tienes 2 o 3 tips así específicos para que transformar o hacer, o postres, hacer postres o conseguir la forma de hacer postres que sean un poco más sanos, pero que sigan siendo todavía ricos y satisfactorios con ese nivel de dulzor que muchas veces necesitamos. Sí, bueno, para mí es un dolor de cabeza también los dulces y los postres, no te creas, que siempre estoy ahí. Muchas veces no me salen las cosas, tengo que volver a repetir. El otro día hice un flan de manzana, no me salió. Cuando lo desmoldé se me desmoronó entero y digo, bueno, la receta la tengo que perfeccionar, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, he aprendido a lo largo de estos años que si queremos sustituir, por ejemplo, en una elaboración, queremos poner a lo mejor harina integral en Ujú. vez de harina de trigo normal, tenemos que tener en cuenta que como la harina integral, pues está menos procesada, lleva la cáscara, entonces de las semillas y tal, entonces esos tipos de harinas van a absorber mucho más líquido, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos que tener en cuenta que a lo mejor en esa receta va a necesitar más cantidad de ingredientes húmedos y que a lo mejor, aún así, tampoco va a quedar todo lo jugoso que nosotros es lo que estamos buscando, sino que a lo mejor combina mejor, por ejemplo, mezclar harina integral con un almidón, por ejemplo, que puede ser de maíz o almidón de patata, ¿vale? Y hacer como una mezcla de diferentes harinas. Por ejemplo, harina de coco también es una harina que aporta mucha humedad Sí. y mucha jugosidad a nuestros postres y dulces, pero claro, también hay que tener en cuenta que absorbe mucho más que los otros tipos de Fibrosa, harina. sí. Pero exacto, si queremos sustituir la harina de trigo normal, es mejor hacer una combinación de otros tipos de harina que sean eso, menos procesadas para que nos dé esa textura que estamos buscando a los dulces y los postres. Y bueno, otra cosa muy importante también, si queremos a lo mejor dejar de lado esos azúcares tan industriales, también tenemos la posibilidad de encontrar otros productos que sean mucho más saludables, ¿no? Y bueno, para endulzar encontramos una gran cantidad de cosas increíbles, con el simple hecho de frutas maduras, trituradas, los frutos secos, ¿no? Hacer sirope de frutos secos también endulza mucho nuestras recetas dulces. Incluso a lo mejor también podemos preparar con verduras, también podemos preparar brownies. Por ejemplo, yo he visto gran cantidad de recetas por ahí de brownies preparados con calabacín, con legumbres, con remolacha, porque son verduras que aportan muchos azúcares, que en realidad son altas en eso, son muy Ujú. dulces. Por ejemplo, una tarta una carrot cake o un bizcocho de zanahoria. Ya ahí estás comiendo zanahoria que tiene un montón de nutrientes y aparte además te va a endulzar mucho la receta, ¿no? Al principio sí que es verdad que si estamos acostumbrados a comer alimentos que sean muy azucarados y con el azúcar industrial que estamos acostumbrados a encontrar en los supermercados, pues es normal que nos cueste un poco de trabajo acostumbrar al paladar. Pero yo creo que por ahí también se ven algunas recetas que tienen una gran cantidad de azúcar que yo creo que no es necesario. El azúcar ya, por poco que eches o añadas, te va a endulzar, ¿no? Entonces, primero eso, hay que empezar a eliminar un poco la cantidad de gramos que usemos de esos azúcares para ir acostumbrando al paladar y después, también eso, otro tipo de azúcares, pues mucho más saludables, ¿no? También luego está el azúcar de caña integral, la Ujú. panela, encontramos, están los siropes, bueno, hay muchas maneras de endulzar que a lo mejor van a ser más saludables. Sin duda, el azúcar es azúcar, eso sí es verdad, pero Sí. claro, una a lo mejor nos va a aportar
muchos nutrientes y el azúcar blanca, por ejemplo, pues nos va a aportar cero, ¿no? Y un montón de Ujú, calorías, ¿no? así es. Que y yo creo que, pues eso sería para los dulces lo más importante. Ya luego, pues eso, practicar y dar rienda suelta a la imaginación y echarle mucha creatividad en la cocina, si te gusta. Y bueno, también con cosas sencillas y básicas se pueden hacer dulces y postres deliciosos, ¿eh? Y bueno, y a mí, por ejemplo, la fruta es algo que me encanta porque, me encanta saborearlas, y probar, todo tipo de frutas diferentes porque me aporta tanto y me da ese dulzor muchas veces que después a lo mejor por la tarde y por la noche se me antoja, ¿no? Y muchas veces a lo mejor cuando como, me tomo un postre, un dulce, un helado en la calle, sí que es verdad que no me sacian tanto como las Sí. frutas en sí, porque estoy acostumbrada tanto al sabor natural de los azúcares de las frutas que muchas veces, pues, lo echo de menos y me hacen falta ese frescor de la fruta, ese dulzor tan natural, que lo disfruto mucho más, a lo mejor, pues, comiéndome cualquier otro tipo de dulce. Pero sí Sí. que nos encantan los dulces, en casa podemos hacer maravillas que sean totalmente saludables y con eso, pues restándole calorías, ¿no? Y sobre todo que aporten nutrientes, que es lo más importante para nuestra salud. Y cuando utilizas estos otros ingredientes que he mencionado, frutas o quizá otro tipo de siropes o cositas así, también eso les agregan también como otros aromas y otros gustos que participan a hacer el postre también sea rico. Yo por lo menos uso muchísimo, me encanta la canela, la vainilla y veo cómo ese tipo de sabores extra también ayudan mucho como a que le saques provecho a la receta y a la comida te queda más rica con cosas simples, como tú dices. Ujú. Sí, es Ah, verdad, el tema de las especias, que no lo hemos comentado, pero, son también ingredientes que aportan un extra de sabor increíble, ¿no? Y esos aromas y esos gustos tan deliciosos que luego quedan con la ayuda y gracias a las especias. Yo también cocino mucho con las especias, tanto dulces como salados. correcto, y es sencillo, no tiene más que poner. Bueno, sí tiene su truco de saber qué va con qué y qué combina con qué, pero para eso tenemos tu blog y tus recetas que podemos ir a mirar allí, que ya están probadas y que ya sabemos que van a quedar ricas. Qué bonito todo lo que nos has contado, Irene. Ha sido tan útil, tan real, y se transmite, por supuesto, tu pasión por la cocina y tu experiencia, ¿no? Con esto y el cómo llevas las cosas. Es muy bonito verlo y dan muchas ganas, ¿no? De ponerse y de empezar a trabajarlo. Yo he encontrado esta charla muy motivadora para mí, que estoy, como te digo, también en proceso de decir, ok, tengo que empezar a como que subirme un escalón en el tema de la cocina, pues lo estoy necesitando y me ha venido genial. ¿Tienes algún consejo, alguna reflexión, algún truco adicional que quisieras compartir para cerrar? Pues sí, mira, no he tenido la oportunidad, pero digo, aprovecho ahora y ya lo digo, que, hombre, tener hábitos saludables, el día a día, eso es maravilloso, ¿no? Porque nuestra salud nos lo va a agradecer, nuestro cuerpo, ¿no? Y nuestra mente. Yo siempre creo que el cuerpo, el alma y la mente está todo relacionado y todo es un conjunto, ¿no? Entonces, como que se retroalimentan y interactúan el uno con el otro. Pero si queremos cambiar hábitos, es importante también tomar conciencia, pero a mí siempre yo lo digo, no hay que obsesionarse. Quiero decir que si, por ejemplo, estamos a lo largo de toda la semana comiendo bien, comiendo saludable, y comiendo todos los grupos de alimentos, a lo mejor llega el fin de semana y si comemos fuera, también nos podemos dar un capricho perfectamente Por supuesto. y, y no sentirnos culpables. Más que nada porque luego eso a lo mejor a nosotros nos va a afectar psicológicamente y no pasa nada por si un día pecamos y nos comemos un dulce que sea de la calle, un helado o lo que sea. Entonces, lo importante es tener unos hábitos saludables que sean que conformen el 80 o el 90% de nuestro día a día y de nuestra alimentación y que luego si algún día pues queremos darnos un capricho, lo podamos hacer sin remordimientos de conciencia y sin machacarnos a nosotros mismos porque eso tampoco nos va a beneficiar, ¿no? Que tenemos que cuidarnos, mimarnos, no sobre todo en la alimentación, sino también en la salud mental, ¿sabes?
Sí, Creo que es sí. muy importante. Para mí, por lo menos, es muy importante. Totalmente, gracias por haber dicho eso, porque es tan cierto. Yo siempre estoy diciendo que, que la vida saludable necesita flexibilidad, porque si no, Eso, deja de ser saludable, te empieza a obsesionar y ya no es sano. claro. Entonces, esa flexibilidad es necesaria porque la vida es así, porque somos personas sociales, vamos a interactuar con personas que tienen otros tipos de hábitos porque la sociedad es como es, etcétera, y es imposible comer perfectamente sano y nutritivo todo el tiempo, es imposible. Entonces, esa flexibilidad es necesario que entre, con lo cual cuando comemos otros alimentos que quizá consideramos menos sanos o menos nutritivos, eso también se puede considerar saludable porque es parte de esa flexibilidad y es lo que nos permite, de hecho, estar tranquilos y tener una relación tranquila y normal con la comida. Así que mil gracias, Irena, por haberlo mencionado porque es tan importante. Creo que realmente vale mucho la pena tenerlo en cuenta y sobre todo en el marco de esto que me está hablando de comer sano, de cocinar más en casa, que sí, que es un hábito adicional, sí, por supuesto, cocinar más en casa es sin duda un hábito saludable que vale mucho, mucho, mucho la pena desarrollar, incluso si comemos, incluso si cocinamos comidas que sean más ricas en grasas, más con salsas, o incluso si cocinamos postres y todo eso, siempre va a ser más saludable porque es hecho en casa, siempre, siempre, eso sin duda. Ujú, Así que es claro. súper importante. Pues Irene, yo te agradezco muchísimo, por supuesto, a todos la invitación es que vayan a seguir a Irene en su canal, que hace poco a su canal de YouTube llegó a los 50,000 fans. Sí, Felicitaciones por eso, Irene, muchas gracias. qué crack que eres. Ir a seguirla allí en su cuenta de Instagram y por supuesto en sus blogs, como ella dice, el principal y hoy que comemos, que es el que tiene con su compañera, en el que empezaron, y el Recetas Fáciles de Irene, que es donde ella comparte las recetas igual, más orientadas a temas salud, con modificaciones para ingredientes más sanos. Yo dejaré, por supuesto, los enlaces acá abajo. Voy a poner el enlace a la receta de las tortitas y Ah, a muy todas bien. las redes sociales de Irene para que la vayan a seguir por allí. Podrán, por supuesto, hacer sus preguntas, le dicen que vieron la entrevista por acá y bueno, yo te estoy comprometiendo, Irene, pero entiendo que seguramente vas a poder responder si hay algunas dudas o Sí, sí, preguntas por supuesto, sin adicionales. duda. Estoy siempre, siempre, siempre para ayudar responder las dudas y consultas que tengan. Yo estoy encantada de poder conversar con todos, sin problema. Ay, muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer, qué entrevista tan bonita que nos has regalado, muchas gracias por tu tiempo, Irene, lo valoro un montón y ahora nada, nos queda simplemente agarrar nuestros utensilios, ir a hacer nuestro planning de comidas porque por allí se empieza y empezar a comer muchísimo más sano y ya te estaremos contando de las recetas ricas que nos has compartido que finalizamos haciendo. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Irene. Muchas gracias a ti, Mari Carmen, por darme voz en tu canal y en tu trabajo, que todo lo que yo aprendo, pues también me gusta compartirlo con los demás que se puedan beneficiar. Entonces, te agradezco mucho que me puedas dar esta oportunidad de poder charlar un ratito con tu público y que espero poder charlar muchas veces más contigo porque ha sido un placer conocerte. Gracias, gracias, Irene. Igualmente, es completamente recíproco, absolutamente recíproco. De verdad, muchas gracias. Y a todos, nada, no queda más sino que ir a los enlaces aquí para seguir a Irene y para empezar a cocinar más sano. Espero que hayan disfrutado mucho y nos vemos en la próxima. Chao.